Usted, señor Maroto, es la demagogia, el populismo y la antipolítica convertidas todas ellas en parlamentario vasco, aunque ciertamente no ejerza como tal y su actitud suponga un insulto a la política decente. Dice que su discurso no es políticamente correcto, lo que es una desvergüenza política. Ese es su discurso, una desvergüenza política, populismo barato, eso es lo que es. Habla el señor Maroto en la justificación de su iniciativa de solidaridad y señala que es un principio de nuestra sociedad y de cualquier sistema democrático. Sin embargo, convendría señalarle al señor Maroto que a los hechos debemos remitirnos y si nos remitimos a los hechos concluimos que usted ha sido protagonista y protagonista voluntario durante los últimos tiempos de uno de los mayores ataques habidos a las ideas de solidaridad y de igualdad, al haber fomentado a través de reiteradas declaraciones racistas y xenófobas, que usted no ha retirado, la estigmatización de determinados colectivos de inmigrantes, con el único objetivo de lograr un puñado adicional de votos. Eso es lo único que a usted le mueve en su actividad política, tratar de hacer demagogia para lograr un puñado de votos. Los problemas de la sociedad a usted no le importan en absoluto nada. Su único propósito es hacer demagogia para conseguir un puñado de votos. Ni la solidaridad ni la igualdad se fomentan con declaraciones semejantes. Es justo lo contrario. Con sus afirmaciones y las de algunos de sus compañeros se ha puesto en cuestión el solidario sistema vasco de protección social, la convivencia y la paz social. Habla usted en la justificación de su iniciativa de reparto de la riqueza y de lucha contra la exclusión social. Y debo reiterarle lo ya dicho, sus hechos y sus actos han ido justo en la dirección contraria. Ni reparto de la riqueza ni lucha contra la exclusión social. Y en lo que se refiere al sistema vasco de protección social, solo demagogia, exageración, exabrupto, manipulación de datos, falta de rigor y populismo. Habla en la justificación de su iniciativa de garantizar un mejor destino de los recursos públicos y de luchar contra las bolsas de fraude y los abusos que actualmente se producen en la RGI. Hoy también ha hablado de fraude. De hecho, prácticamente no ha hablado de otra cosa, sin proponer, eso sí, ninguna medida concreta de lucha contra el fraude. Por otro lado, señor Maroto, no se me ocurre fraude mayor ni abuso más repugnante que la corrupción política imperante ahora mismo en el conjunto de España, mucha de la cual ha sido protagonizada por el Partido Popular. Bankia, Caja Madrid, la Gürtel, los sobresueldos, el dinero negro, Bárcenas, la muy posible financiación ilegal del Partido Popular, las tarjetas opacas, el escándalo que evidenció la operación Púnica y otros muchos casos de corrupción política que han arruinado y llevado directa o indirectamente a millones de ciudadanos españoles a la pobreza, la ruina y la exclusión social. Un estudio recientemente publicado hablaba de que el coste de la corrupción política en España alcanzaba los 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros, no 3, 5 o 21. 40.000 millones de euros el coste de la corrupción política existente en España, mucha de la cual es responsable su partido político. Su partido político, no otro partido político, el suyo. Tiene tiempo en la justificación de su iniciativa para recordar la situación dramática que viven muchas personas mayores y muchos pensionistas en Euskadi. El problema es que olvida citar a los verdaderos responsables. Los responsables son los corruptos y los recortadores sociales. Y en concreto, el Gobierno de España, que en lugar de atender prioritariamente a los ciudadanos más indefensos, optó por dejarlos en la cuneta y abandonados a su suerte. Y obviamente, quienes decidieron recortar las pensiones, congelarlas o no incrementarlas lo suficiente, quienes derrocharon millones de euros en obra pública absolutamente innecesaria, quienes permitieron el fraude y la elusión fiscal. En definitiva, quienes nos han gobernado y nos gobiernan desde el Gobierno de España, máximo responsable de las pensiones que cobran nuestros mayores, los mayores. A él, por tanto, deberíamos prioritariamente instarle.
Señor Maroto, nosotros también creemos que nuestros mayores o los mayores merecen pensiones mejores, pero la suya es una iniciativa electoralista y demagógica y profundamente tramposa, porque intenta trasladar la idea de que los mayores tienen pensiones bajas por culpa de los inmigrantes y del fraude en las ayudas sociales, protagonizado mayoritariamente, según usted, por inmigrantes. Esto mismo lo decía usted hace 2 días, no hace ya 6 meses. Hace 2 días decía usted aquello de basta ya de pagar la nómina a los que delinquen o no han trabajado nunca. Vamos a ayudar a nuestros mayores, olvidando, por cierto, que muchos de los que han delinquido en España durante los últimos tiempos pertenecían y pertenecen al Partido Popular. Esos son los verdaderos delincuentes que han existido y existen en España. Muchas de las personas que desde el gobierno del PP o desde el Partido Popular han, adquirido dinero público del conjunto de la ciudadanía, arruinando a la mayor parte de la sociedad. Señor Maroto, es muy improbable que UPyD apoye ninguna iniciativa suya relativa a la renta de garantía de ingresos o a las ayudas de emergencia social. Usted, señor Maroto, realizó unas declaraciones absolutamente irresponsables en relación al fraude en las ayudas sociales. Señaló directamente a los magrebíes, a los que acusó de no querer trabajar, acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar y de vivir de las ayudas sociales, y afirmó que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar, como si todos los ciudadanos de un determinado lugar actuaran del mismo modo. Además, ustedes hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes que cobran las ayudas y del supuesto efecto llamada de nuestro sistema de protección social, algo que, por cierto, ni es cierto ni sería fraude. Desde entonces, el Partido Popular Vasco mantiene esa campaña absolutamente infumable, sin otro propósito, como decía antes, que conseguir un puñado adicional de votos. Es lo único que les mueve a ustedes. Posiblemente existe, disparidad de opiniones en relación a qué es lo que pretende el Partido Popular Vasco. Seguro que más de uno nos hemos preguntado en alguna ocasión, pero ¿qué es lo que proponen realmente? Cada uno tendrá su opinión, pero yo cada vez estoy más convencido de una cosa, y es que ustedes hablan de estas cosas y hablan del modo en que hablan de estas cosas únicamente porque no tienen un proyecto creíble ni para Euskadi ni para España, porque no pueden hablar de ninguna otra cosa y porque de paso ocultan, intentan tapar sus casos de corrupción política. Señor Maroto, hechos, no palabras. ¿Cuáles son los hechos del Partido Popular? ¿Cuáles son las actuaciones del Partido Popular? ¿Cuáles son las políticas del Partido Popular? Pues bien, se resumen perfectamente. Recortes sociales, recortes de derechos, políticas contra los ciudadanos que se encuentran en peor situación, negativa a impulsar políticas y medidas concretas contra los desahucios, recortes en educación y en sanidad, repago farmacéutico, reducción o congelación del sueldo de los funcionarios, recortes en las pensiones, reformas laborales contra los trabajadores, políticas que han favorecido la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y corrupción. Corrupción institucionalizada, corrupción dentro del Partido Popular. Una corrupción que supone nada más y nada menos que 40.000 millones de euros para las arcas públicas, según un estudio recientemente publicado. Porque la política no se basa únicamente en bajar a la tribuna, lanzar 4 soflamas y sentarse otra vez al escaño intentando que las encuestas mejoren. La política no es eso. La política también es escuchar y decir la verdad. Y lo suyo, ya digo, que es demagogia y populismo y electoralismo. Electoralismo barato. Porque a usted no le interesa ni le importa el fraude. No le importa en absoluto. Le da absolutamente igual. Únicamente pretende utilizar el fraude existente en las ayudas sociales para conseguir un puñado de votos a través de iniciativas absolutamente demagógicas y que no resuelven absolutamente nada. Ya digo, estos son los hechos del Partido Popular, recortes en todos los ámbitos de la política y corrupción. Esa es la realidad. Sus políticas han sido las que han provocado la exclusión social.
las que han provocado un incremento de la desigualdad, las que han provocado un incremento de la precariedad laboral. Sus políticas, las políticas del Partido Popular. Y en lo que se refiere al sistema vasco de protección social, propuestas, pero propuestas para recortarlo, no para mejorarlo, no para que llegue a más gente. Falso. Sus propuestas han sido y van únicamente en la dirección de recortarlo, No para ampliarlo, no para fortalecerlo, ya digo, ni siquiera medidas de lucha contra el fraude en las ayudas sociales. Únicamente propuestas para recortarlo y para atacar a los inmigrantes y a las personas que peor lo están pasando. En fin, demagogia, por lo tanto, y populismo. Ya se lo han dicho. Si quiere ayudar o si quiere incrementar las pensiones de los pensionistas, hable con el Gobierno de España y con el señor Rajoy para que tome medidas en ese sentido. Pero es que precisamente han hecho justo lo contrario. Y la conclusión, evidentemente, señor Maroto, como no podía ser de otra manera, porque somos ciudadanos adultos, es que a usted no le cree absolutamente nadie. Y por eso recibe las críticas contundentes que recibe permanentemente en esta tribuna, porque no tiene ninguna credibilidad, porque se le nota mucho y se nota cuál es su único objetivo: hacer demagogia y hacer populismo. Señor Maroto, la gente de la calle está representada en este Parlamento. La gente de la calle que usted permanentemente cita está representada en este Parlamento, en el Parlamento vasco. Los ciudadanos vascos están representados aquí y este Parlamento le vuelve usted a decir hoy otra vez que no está de acuerdo con sus planteamientos, con su demagogia y con su populismo. Lo que crispa, señor Maroto, en fin, es la corrupción, son los recortes, es la impunidad y es la demagogia. En fin, señor Maroto, un 10 en demagogia y en populismo. Esa es su nota.